El día de hoy estaremos viendo tres ejemplos. Bueno, un ejemplo basado en las estructuras repetitivas acá dentro de PCI para el cálculo de un promedio, pero de tres maneras diferentes. Para ello necesitaremos primero ingresar la cantidad de valores a considerar, utilizando pues en este caso nuestra estructura de escribir y nuestra estructura de leer para poder ingresar los valores a nuestro programa, que sería almacenados en esta variable llamada cantidad. En el primer ejemplo utilizaremos la estructura para, que es la que tenemos acá en esta parte inferior, ¿verdad? Que es una estructura repetitiva, donde va a repetir este fragmento, perdón, donde va a repetir en este caso este fragmento, mientras que se cumpla una condición o una cantidad específica de vueltas. Acá en la parte de nuestro círculo, ¿verdad? En la parte superior, vamos a colocar eh, una variable, en mi caso lo voy a llamar la variable vuelta, que va a iniciar en uno y va a llegar hasta cantidad, porque recuerden que cantidad es la cantidad de notas que vamos, o de valores que vamos a ingresar. Entonces empiezo a ingresar, ¿verdad? Ingresa el valor y lo leo en la variable valor. Luego hago una suma, donde suma es igual a la suma o al valor que tiene en ese momento la variable suma, más lo que vamos a ingresar acá en valor. Luego de que esto da una vuelta, por así decirlo, el valor de vuelta cambia a 2 porque va a ir aumentando de uno en uno, para al final realizar con la estructura de proceso, que es la que tenemos acá de proceso, el promedio. ¿Y el promedio a qué va a ser igual? A la suma de todos los valores partido a la cantidad de valores que nosotros ingresamos, ¿verdad? Así es como podríamos mencionar entonces después que el promedio es promedio. Y esa sería la forma o la estructura de cómo resolver o cómo calcular el promedio de una cantidad de valores utilizando la estructura para. Aquí en la parte inferior también tenemos la estructura mientras. Reseteamos nuestros valores con suma que va a ser otra vez cero, vueltas que va a ser otra vez cero, y decimos que nuestra estructura mientras, que es esta parte que tenemos acá, ¿verdad? Que esta es la estructura mientras. ¿Qué indica esta estructura? Que mientras que esta condición sea verdadera, o sea, se cumpla, todo este fragmento se va a estar repitiendo o va a volverse a ejecutar. Pero si esta condición deja de cumplirse, el código o lo que está aquí adentro ya no se vuelve a repetir porque la condición está siendo falsa. Entonces, mientras que vueltas sea diferente a cantidad, ¿cómo así? En este momento vueltas es cero. Y suponiendo que tenemos una cantidad de 5, entonces vueltas no, vueltas es diferente que 5. Sí, es verdadero. Entonces pedimos un ingreso de valor, lo almacenamos en una variable y aplicamos una suma. El mismo proceso que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Donde decíamos ingresa un valor y luego suma es igual a valor más valor. Entonces decimos que suma es igual a suma más valor. Y aquí es donde sucede otra cosita. Si se dan cuenta, yo aquí estoy diciendo que vueltas es igual a vueltas más uno. ¿Por qué tengo que colocar esto? Y esto quiero que lo puedan tomar muy en cuenta. Esta, una de las dos variables o la variable que ustedes tengan por acá debe de poderse modificar dentro de la condición verdadera, porque si no, estarían ustedes cayendo en un bucle infinito, en el que básicamente no habría una salida. Entonces, tomando esto en cuenta, cada vez que este código se ejecute, vueltas va a cambiar su valor y va a ser 2, luego va a ser 3, 4, y cuando llegue a ser 5, en este caso, deja de ejecutarse y pasa a ser falso. Para hacer el cálculo de promedio, nuevamente suma es igual a suma, pero promedio es igual a suma partido cantidad, y mostramos que el promedio es promedio. Hacemos en este caso ahora el mismo proceso, pero con la estructura a repetir. Suma es igual a cero, vueltas es igual a cero, reseteamos nuestros valores. Y ahora, acá quiero que vean algo muy importante, la diferencia entre esta estructura de mientras y esta estructura de repetir. La estructura repetir y la estructura mientras tienen una particularidad muy fijada. La estructura mientras, este bloque o este fragmento se puede repetir cero o más veces, ¿ok? Cero o más veces. Mientras que en el bloque de repetir, ese fragmento se va a repetir una o más veces, ¿ok?
Entonces, para que analicen esto, si ustedes quieren que se ejecute mínimo una vez, pues van a necesitar la estructura repetir, ¿verdad? Ustedes no quieren, quieren verificar antes de ejecutar, tendrá que ser mientras. Entonces, con repetir esto cambia, porque ahora, si la condición es falsa, esto se vuelve a ejecutar. Pero si la condición es verdadera, termina de ejecutarse. Si se dan cuenta aquí ahora yo digo que vueltas es igual a cantidad, porque en la primera vueltas es cero. Bueno, ya de vueltas es uno. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces uno no es igual a cantidad, o sea, 5. Entonces va a ser falso. Y vuelve a ingresar el valor, hacemos el proceso de la suma y el proceso de aumento de vueltas. Cuando de vueltas sea 5 y cantidad, que en este caso es 5, sea verdadero, entonces saltamos a este siguiente proceso, que sería el promedio y mostrar el promedio. Veamos en una ejecución rápida para ver que sí nos funciona. Dice ingresa la cantidad de valores a considerar, consideremos 5 nada más. Ingresemos el 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que vean entonces la estructura. eh, con ese fue con la estructura para 5 valores. Ahora con la estructura mientras, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Vean, el promedio sigue calculándose igual. Y vamos con repetir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el promedio es 3. En las tres estructuras nos funcionó de la misma forma, dando a entender que podemos resolver cualquier ejercicio que implique estructuras repetitivas con alguna de estas tres estructuras.